están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de martes en la televisión pública. ¿Cómo estás, Caruso? ¿Qué dice Lulito? ¿Bien? Bien, rarísimo este día de extremo calor en la ciudad de Buenos Aires. 1 de agosto con casi 30 grados. Caruso vino en bermudas. Esto tiene que saberlo nuestro público. ¡Bermudas! Bueno, si estaba la temperatura, había que chequear el servicio meteorológico. Pero hay que decir, en el Día de la Tierra, además, ¿no? Donde se le agradece la tierra y además se la demuestra muy poco cuidada en términos mucha generales. caña con ruda, poca conciencia sobre el cambio climático, ¿no? Arrancamos Desiguales programón hoy. Tenemos de todo, de verdad, un programa muy, pero muy movido. Y queremos comenzar mostrándote un breve resumen de lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político en el Congreso de la Nación. No fue el exministro Marcelo D'Alessandro, sí fue Silvio Robles, este hombre con muchísimo poder dentro de la Corte, mano derecha de Horacio Rosati. ¿Respondió o no respondió? Mirá. Si conoce a Marcelo D'Alessandro, reitero la pregunta. Invoco el artículo 18 de la Constitución Nacional y no voy a responder. Acá han dicho muchos funcionarios que le mandan mail a usted diciéndole de tal o cual expediente que necesitan hablar con el doctor, o que le transmiten a usted instrucción, o que usted transmite instrucciones. Esa es la pregunta. ¿Eso es así o no? Como soy empleado y funcionario judicial, estoy comprendido dentro del Reglamento de Justicia Nacional. El artículo 8, inciso B, me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal. Concretamente, lo que estoy preguntando es si lo que afirmó este testigo, en el sentido de que el señor Robles le imputó a él recibir dinero de los servicios, ¿es cierto o no es cierto que usted formuló ese tipo de imputación? Artículo 18 de la Constitución, no voy a responder la pregunta. Yo no sé si tiene claro que es funcionario público, Silvio Robles. El sueldo se lo paga el pueblo argentino a Silvio Robles. No se lo paga Horacio Rosati. Estamos esperando aquí en Desiguales a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gailiar. El tono de Carolina Gailiar cuando repreguntaba, y evidentemente de manera reiterada, Silvio Robles no contestaba. Recién le preguntaba a Néstor Espósito, nuestro compañero que observó toda la audiencia de la jornada de hoy, si efectivamente había sido tan alevoso como se ve en los recortes. A veces los recortes pueden jugar algún efecto en ese sentido, y Néstor ya lo va a analizar con más detalle. Decía sí, y que hay una figura que se llama testigo reticente, por la cual incluso hasta puede ir preso el testigo que se nota que da evasivas y que no quiere responder para aclarar una situación tan grave como un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en un ratito vamos a dedicarnos a esto con más profundidad. Sí, tenemos un móvil en vivo, porque llegó a la ciudad de Buenos Aires el tercer Malón de la Paz, ¿no? Va a estar Flor Alcaraz allí frente justamente al Palacio de Tribunales. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Jujuy, con esta reforma de la Constitución y cómo se ven las comunidades originarias, bueno, afectadas por decisiones en las cuales no han sido nunca ni siquiera convocados a una mesa de diálogo. Y además viene el titular de la aduana, Caruso. Sí, efectivamente, Guillermo Michel, un funcionario muy determinante en la entrada y salida de dólares al país. Efectivamente trabaja como director general de aduanas y además es precandidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Así que de la política, de cómo la economía juega en la propia campaña, vamos a charlar con Guillermo Michel. Y Nicolás Fiorentino se mete en lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. No vamos a analizar el video de Bullrich otra vez, que es maravilloso, la verdad, sobre hacer un reality show de las oficinas y depósitos y cajas de seguridad del Banco Central. Pero sí, Nico se mete en lo que tiene que ver con la reta Bullrich, ¿no? Y estrategias, mirando también un poco al otro y qué pasa en el interior del país. Y justamente hoy hubo recorrida de varios precandidatos. Por ejemplo, Bullrich estuvo en San Luis y Sergio Massa en la provincia de Mendoza. Va a recorrer luego otras provincias que no son muy amigables a Unión por la Patria. Pero en Mendoza, Sergio Massa dijo lo siguiente. Cuando se mueve la construcción, se mueve la madera, se mueve el vidrio, se mueve el cemento, se mueve el comercio del barrio, se mueve el hierro, se mueve la economía. Y por eso la inversión en obra pública y en infraestructura no es gasto, es inversión para el desarrollo. Y eso, aquellos que miran la Argentina desde la comodidad de las 60 manzanas,
de la Casa Rosada y la Recoleta, que tienen todas las avenidas hechas, no entienden lo importante que puede ser para el sur de la provincia de Mendoza la autovía que los conecta definitivamente para el desarrollo económico de Vaca Muerta. Bueno, muy bien, la recorrida e insistimos el análisis de la campaña un ratito con Nico Fiorentino. Bueno, ayer sobre el comienzo del programa, lo que pasa es que había ocurrido muy poquito tiempo antes, se conoció una pericia muy determinante respecto de una causa que condicionó la vida política, institucional y yo diría democrática de la Argentina, la causa Cuadernos. Junto con la muerte del ex fiscal Nisman y la causa Cuadernos condicionaron en momentos determinantes la percepción política respecto de una fuerza y personas en particular, Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos, la causa Nisman fue en el 2014, en el verano del 2014, 2015. Y el 2015, perdón, enero 2015. que teníamos por delante las elecciones de octubre. Y la causa Cuadernos 2018, momento bastante grave del gobierno de Mauricio Macri. Y recuerden que en el momento, en el 2019, previo a la elección, aparecen los cuadernos que se habían perdido, que estaban en las fotocopias, etc. Miren en este resumen que armó la producción de Desiguales un poco este raconto para terminar en una noticia realmente determinante sobre una causa que condicionó, insisto, la vida democrática en la Argentina en el último trazo. Causa Cuadernos, un peritaje caligráfico confirmó que el amigo de Oscar Centeno manipuló los anotadores. Es Jorge García-Lupo. 2018, recordemos, ya un momento bastante difícil para el gobierno de Mauricio Macri. Y si vos hoy preguntás, nadie duda que todo lo que dicen los cuadernos eran efectivamente así y que lo que reportaban una enorme cantidad de choreos por parte de algunos funcionarios y funcionarias del gobierno y de empresarios durante el kirchnerismo. A ver, para mí la aparición de esto es una especie de hito en el medio de la investigación sobre estos 12 años, porque tengo toda la sensación de que esto está empezando. O sea, las derivaciones de esto van a ser muchas. 20 indagatorias más allá de las órdenes de detención que ya dispuso el juez federal Claudio Bonadío. Hoy van a empezar las primeras, ya está Oscar Centeno en los tribunales de Comodoro Pi. La verdad es que uno no se sorprende de bolsos, de recaudaciones, de enriquecimientos que no se pueden explicar. Pero cuando ustedes escuchan de esos cuadernos y todas esas cosas, claro, cuesta así creer, ¿no? Cuesta creer que podemos todos juntos construir una Argentina distinta, todos dentro de la ley. Cuesta así creer, ¿no? No quiere hablar de las causas en su contra. No quiere hablar porque, Presidenta, ¿cree que es todo político? Ay, Dios, querido. ¿Cree que hay una persecución de Bonadío? Presidenta, ¿cree que es todo político? Ay, Dios, querido. Y este informe de la policía científica fue entregado al juez Martínez de Giorgi, que había abierto la causa por pedido de uno de los empresarios procesados. Cuadernos que ya sabíamos que había tachaduras, distintas viromes, distintas letras. Hoy, curiosamente, el diario que ventiló por primera vez los alcances del contenido de aquellas fotocopias de cuadernos, que fue el diario La Nación. ¿Recuerdan aquellas investigaciones, entre comillas, del colega Diego Cabo? La segunda cosa que me pasa, que eso lo aprendí un poco de Cuadernos, que también vamos a hablar y mucho de Cuadernos hoy, es que uno tiene que interpretar las palabras, interpretar las palabras. Publicó una nota muy curiosa, que no tiene firma, titulada El nuevo Yarvide. Investiga todas las irregularidades de la causa Cuadernos que seguramente puede hacer caer la causa Cuadernos. Una es una pericia donde hay 1.600 tachaduras, está el liquid paper. Armando dice. Armando, se nota que está sobrescrito eso. Sí, y que es otra letra también. Y que es otra letra. Bueno, abajo hablan de un Marcelo. Lo que se está confirmando es que la persona a la que le dieron y que tuvo los cuadernos, este García-Lupo, los manipuló. Lo dice la Policía Federal. No le está diciendo algún organismo vinculado de partidario del kirchnerismo ni nada. Bueno, un día normal, de trabajo normal, y en un momento sonó mi teléfono, una de las tantas veces que suena, y por alguna razón lo atendí, y después otro llamado más y quedamos en una esquina. Entonces en ese lugar me encontré con una persona con la que jamás había visto. Cuesta así creer, ¿no? ¿Presidenta, cree que es todo político? Ay, Dios, querido.
Excelente informe de la producción de Desiguales. Está en el living de nuestro estudio Guillermo Michelet, titular de la aduana. Con él vamos a hablar en un rato nada más. Hombre, Sergio Massa, cuando la vicepresidenta dice hay un festival de importaciones que llega justamente a este organismo para controlar en un punto, veremos si se ha logrado o no en este tiempo lo que tenía que ver con los dólares que se iban de nuestro país. Pero volvemos a Cuadernos. Sí, ahora nos vamos a meter con Néstor en la parte más técnica. Yo quiero resaltar el impacto político que tuvo efectivamente esta causa y cómo condicionó la representación política de algunos sectores. No hay que olvidarse de esto, porque ahí es donde decimos que la democracia está bastante flaca. Si es con mentiras que se convence un sector de la sociedad que hay determinados espacios y políticas que son todos chorros, digamos, ¿no? Cómo ir de manera justa e igualitaria a competir en las urnas con este tipo de operaciones que se revelan truchas por donde se las mire. Néstor. Vamos a tratar de clarificar qué es lo que pasó efectivamente y vamos a contar algo que todavía no se conoce. Lo que pasó es que ayer un manejo periodístico de la información pareció anoticiarnos de que los cuadernos tenían adulteraciones. Bueno, chocolate por la noticia. Esto está probado en el expediente que lleva el juez Marcelo Martínez de Giorgi con certeza desde marzo de este año. Lo hemos contado aquí. Sí. El juez encontró que esos cuadernos, 2 de los 8 cuadernos, y solamente referido a uno de los empresarios, Armando Lawson, tenía más de 1.600 tachaduras, borratinas, sobreescrituras, correcciones, enmiendas. Tenía más de 1.600. Eso está consolidado en el expediente desde marzo de este año. En ese mismo mes, el juez intentó saber quién había sobrescrito. Y para eso apuntó básicamente a la exmujer del chofer Oscar Centeno y al amigo del chofer Oscar Centeno, un policía de nombre Roberto Bacigalupo, a quien Centeno dijo que le había entregado, algo así como en custodia, los cuadernos. Lo que hizo básicamente el juez fue allanar las casas de ambos y llevarse la lista del supermercado, la agenda telefónica, la esquelita que le dejaron a la empleada que venía a trabajar todos los días con lo que había que hacer. Se llevaron todo eso y cotejaron lo que estaba escrito ahí con las correcciones en los cuadernos. Y encontraron la coincidencia, no era la exmujer de Centeno, era el amigo, en el que encontraron varias de esas correcciones que coinciden en la grafía con eso. Eso es lo que pasó ayer. Ahora, ¿es todo lo que pasó? No. Hay otro informe mucho más largo. Este informe que se conoció ayer tiene 20 y pico de páginas. Hay otro informe que tiene 187 páginas y ya está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que fue quien lo encargó. Lo realizaron peritos de oficio, María Valentina Nobilia, de la UBA, peritos colaboradores, Salvio Martín Menéndez, de la UBA y el CONICET, Alejandro Nato y Julia Zulio, ambos de la UBA, y una perito de parte, puesta por uno de los investigados, se llama Marsoler Andriusca Quintana González. Tiene 187 páginas y lo que buscó no son ya las anotaciones, sino los patrones de redacción. Y a lo largo de 187 páginas hay toneladas de irregularidades respecto de algo que empiezan a escribirlo de una manera y cuando lo van a continuar a la página siguiente es otra redacción y parece escrito por otra persona. Bueno, esto todavía no se conoce, se están enterando en este momento y en las próximas horas se va a sumar a esto que estamos contando ahora, que surgió anoche respecto de quién había manipulado los cuadernos. Es decir, que recontraconfirma que todo fue manipulado y trucho en el tema de los cuadernos, en estos cuadernos en particular que se analizaron. En este punto en particular. Sí. ¿Uno podría decir que todo lo que está anotado en los cuadernos es mentira? No. No podría afirmarlo. Lo que sí puede afirmar es que sobre la base de una prueba nula no se puede llevar adelante un juicio de certeza. Porque para condenar hace falta tener certeza. ¿Podemos decir que es todo falso? No. ¿Podemos decir que es cierto? Tampoco. Entonces, ante la duda, lo que hay que hacer es una de dos. O investigar en serio
o deshacerse de todo este material que no sirve para nada. Néstor, ¿por qué Bacigalupo tenía los cuadernos en su poder? Cuando se produce la ruptura afectiva entre Centeno y su mujer, hay allí como una suerte de discusión respecto de qué hacer con esos cuadernos que Centeno dice que venía escribiendo desde mucho tiempo antes. En esa discusión es que Centeno decide entregarle en custodia los cuadernos a su amigo en una caja cerrada. Cuando va a recuperarlos se encuentra que esa caja estaba abierta y que los cuadernos que estaban allí adentro ya habían pasado por otras manos. Esos cuadernos son los que son llevados a la redacción de un diario, escaneados y entregados al fiscal Carlos Stornelli. O sea, Bacigalupo es la fuente de Diego Cabo. Bacigalupo, en principio, es quien entregó esos documentos que fueron escaneados. ¿Qué pasa con esos cuadernos? El chofer Oscar Centeno dice, a mí me los entregaron y yo, ante el temor de que esto me pudiera traer problema, los quemé en la parrilla del quincho de mi casa. Es decir, esos cuadernos se destruyeron. Sin ¿A quién embargo, le dice eso, Centeno? Lo declara. Lo declara. declara públicamente cuando él se acoge. Pero no tenía, perdón, me perdí una parte. ¿No los tenía Stornelli los cuadernos? No, Stornelli los tuvo un tiempito. Después. Pará, vamos a hacer la línea de tiempo. Dale. Cuando Centeno se acoge al régimen del arrepentido, él declara que los cuadernos los había quemado en la parrilla del quincho de su casa. Lo aceptan como arrepentido y con el escaneo se dispara la causa cuaderno. Empieza a caer gente presa, la famosa frase la sortija no es para todos, los empresarios empiezan a contar. Hay diferencias entre lo que cuentan los empresarios, sobre todo en la unidad. Dicen que pagaron pesos y sin embargo en los cuadernos aparecen dólares. Aparecen diferencias ya desde el vamos. Después de toda esa historia, los cuadernos reaparecen un buen día, se los entregan a Diego Cabot, el periodista de La Nación. ¿Quién? Se los entrega una mano anónima. Esos cuadernos le son entregados a Carlos Stornelli, la causa ya estaba elevada a juicio oral y público. Los cuadernos están físicamente hoy en la caja fuerte del Tribunal Oral Federal número 7, que es el que en algún momento va a tener que llevar adelante el juicio oral y público. Los cuadernos nunca más los tocó nadie. El tribunal sacó fotos de alta definición y la repartió a todos los imputados. ¿Y qué pasa con Centeno? Para acogerse al régimen del arrepentido hay una condición sine qua non, que es que hay que decir la verdad. Si uno miente, automáticamente eso se cae. Centeno dijo, bajo ese juramento de decir verdad, que había quemado los cuadernos, los documentos. Los cuadernos no están quemados. Es decir, automáticamente debió haberse caído los beneficios que tiene Centeno como arrepentido. Eso nunca ocurrió en el Poder Judicial. O sea, hoy está libre Centeno. Hoy está no solo libre, sino que además está bajo el paraguas protector del régimen del arrepentido. Hay como un eslabón de la cadena que a mí me falta, que es cuando le dan los cuadernos a Bacigalupo, que según las pericias caligráficas es quien los adultera, es quien ejecuta la adulteración. Según este peritaje, en 2 de los 8 cuadernos hay adulteraciones de él. ¿Quién es Jorge Bacigalupo y bajo qué intereses los adultera de esa manera? ¿O qué tipo de vínculos tiene? Porque hasta acá es como ex policías, hay millones. Hay que ponerlo en contexto. Oscar Centeno, que fue el chofer de Roberto Barata, que era remisero, es un ex militar. Como integrante de fuerzas de seguridad y militares, tenía relación con este amigo Roberto Bacigalupo. Es a él a quien se lo entrega en confianza, diciendo como yo te digo, che, guardame el teléfono que tengo algo comprometedor, tenémelo y yo después te lo pido. Vos, en lugar de guardarlo, me abrís el WhatsApp y empezás a disparar mensajes para todos lados. Esto es lo que está ahora probado. No, yo no entiendo, lo que no entiendo es el móvil de Bacigalupo. Pero es lo que quiere saber Martínez Giorgi, por eso pide es lo que no se sabe. que se periten los teléfonos de Bacigalupo, que los obtuvo en el allanamiento, para ver en connivencia con quién. Claro, ¿por qué? Hicieron eso. La pregunta que vos formulás todavía no tiene una respuesta jurídica. En el imaginario popular, esto fue una gigantesca operación de inteligencia. ¿Vamos con nuestro invitado? Sí. Vamos, está Guillermo Michelet ya en el living de Desiguales.
director general de Aduanas. Gracias, Guillermo, que tiene por haber mucha venido. responsabilidad. ¿Cómo Buenas estás? noches. Muy bien, gracias. Ya nos metemos en tema, pero como hombre de la política, esto que estamos contando, que se develó en las últimas horas, la confirmación de la manipulación de estos cuadernos, ¿y por quién? ¿Cómo te impacta? ¿Qué análisis haces? Lo estaba escuchando atentamente al colega. Déjame decirte dos cosas. La primera, yo además de ser funcionario soy abogado. Y de las causas penales cuando opino cuando las leí y conozco de lo que hablo. Trato de no llevarme por lo que voy leyendo de afuera. Con lo cual no te voy a dar una opinión jurídica. Sí, por lo que estoy escuchando y viendo, evidentemente la prueba tiene cierta endeblez, pero soy respetuoso de cómo avance el proceso judicial. Pero no, como abogado no puedo opinar de un expediente en el que no participé, ni lo leí, ni nada. Ahora, como político, ¿entendés que hechos como este, y puedo mencionar otros ejemplos, tuercen de alguna manera los caminos de quienes después gobiernan o llevan adelante políticas públicas? Yo no voy a descubrir que hay procesos donde se ha buscado judicializar la política, o sea, no hace falta ni que lo diga. Pero de nuevo, quiero ser responsable cuando hablo, y cuando hablo de un expediente es porque lo leí o al menos estuve interiorizado del tema. De hecho, vos trabajaste con Miguel Ángel Pichetto, Exacto. un hombre que siempre dice que no hay que judicializar la política. De hecho, él ha ido a visitar a la cárcel a algunos exfuncionarios, cuando él incluso estaba cerca a Mauricio Macri en ese momento, pero iba porque decía, yo no estoy de acuerdo con esto no es justo. ¿Por qué dejaste de trabajar con Miguel Ángel? ¿Creías que el paso a Juntos por el Cambio no te representaba? Sí, primero déjame decirte lo siguiente, yo tengo, además de aprecio personal por Miguel, tengo respeto intelectual. Así que cuando él tomó la decisión que tomó, lo charlé con él y lo que hablé lo dejo en ese lugar por el respeto que le tengo. Son cosas de la política. Hablando de cosas de la política, llegaste al lugar en el que estás ahora, que es titular de la aduana, luego de que la vicepresidenta habló de un festival de importaciones. Hoy se convirtió ya en un término popular, te diría, ¿no? Como en la política, bueno, festival de importaciones. ¿Qué pasó con eso en el día de hoy? ¿Se pudo controlar? ¿Efectivamente existía un festival de importaciones? Mirá, decir que se pudo controlar sería demasiado soberbio de mi parte. O sea, todo el tiempo se trabaja en eso. Y yo, más que festival de importaciones, que creo que es un buen término coloquial para definirlo, lo separaría de alguna manera en dos grandes rubros. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las maniobras de sobre y subfacturación, que si uno ve el discurso de la vicepresidenta también entró en el detalle de eso. Y por otro lado, todo el esquema de tema de cautelares. Con el tema de maniobras de sobre y subfacturación, lo trato de dar con un ejemplo coloquial, es muy sencillo. Con el tema de las importaciones lo que se hacía se hace es inflar el precio. Una importación, una máquina que vale 100 se la trae a 200, para el importador local se hace de dólares al valor oficial y en el exterior los liquida el tipo de cambio del dólar financiero o blue. Por lo general, ¿qué se hace? Te lo doy con un ejemplo. La última maniobra que denunciamos penalmente, guantes de látex de China que valían $500.000, se sobrefacturaron vía Uruguay a $5 millones. ¿Qué? De 500.000 a 5 millones. Sí. Lo que te digo, no solo está denunciado, sino que hay indagatorias, hay procesados y hay bienes embargados, con lo cual no es una denuncia nuestra, sino que ya avanzó la justicia. Esa es una de tantas que... ¿Y esa diferencia de dólares? De 500 a 5.000 dijiste, ¿no? A 5 millones. A 5 millones. $500.000 a 5 millones. ¿Esa diferencia dónde queda? ¿A dónde en va? este caso quedó parte en Uruguay y parte en Panamá. Y siempre la ruta del dinero fue a través de bancos americanos. Los guantes de látex quedaron todos en zona franca argentina, nadie los fue a buscar. Claro. Hoy, por suerte, ya el juez Kreplak avanzó la causa y donamos los 10 millones de guantes a distintos hospitales, con lo cual los van a poder utilizar. Pero trato de ir a ese ejemplo burdo para que la gente lo entienda. Así como tuvimos sobrefacturación o importaciones infladas con guantes de látex, también lo tuvimos con máquinas para vaca muerta. Tuvimos un caso muy emblemático que en eso quiero destacar un poco la activación del acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, el famoso TTU. ¿Ya funciona ese acuerdo? Sí, uno escucha por ahí gente que opina. Mira, cuando se negoció, yo creo que una de las políticas más importantes públicas que llevó adelante la actual vicepresidenta fue el acuerdo multilateral de la OCDE en el año 2011, que hoy le permite a la Argentina obtener información fiscal de 118 países. Es algo que por ahí pasa bajo el radar, pero fue algo muy importante. Nos convirtió en líderes en materia de intercambio de información fiscal. ¿Qué le faltaba a ese acuerdo? El acuerdo con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si bien integró el original multilateral de la OCDE, nunca lo ratificó.
y armó su propia red de convenio que es el famoso FATCA. Bueno, ese acuerdo ya se firmó, lo negoció y lo firmó Sergio Massa, ya está en vigencia y estamos obteniendo información de caso a caso o a nivel masivo. Todavía no está el paquete de datos completos que va a venir a partir de... Hoy por hoy hay que pedir con nombre y apellido, digamos. Con nombre y apellido o a nivel masivo por grupo de contribuyentes. Por ejemplo, 20 contribuyentes que integran la misma sociedad. Así se puede obtener y se obtiene. Pero quiero agregar que la oposición está trabajando en el Congreso leyes importantes para poder activar la información un poco más disponible. Sí, concretamente el tema del blanqueo, que siempre es horrible. Es del blanqueo lo que está pero permite recuperar. El acuerdo ya está vigente y el acuerdo, como es intercambio de información y no toca bases imponibles, no requiere ratificación parlamentaria. El acuerdo está vigente, es más, ya lo publicó, tal vez siempre cuesta, dicen, bueno, en Argentina ya lo publicó la IRS, la FIP de Estados Unidos, con lo cual el acuerdo ya está vigente. Pero bueno, eso fue lo activamos en el caso de una sobrefacturación de maquinaria para vaca muerta. Es maquinaria que se importó a $200 millones. El total de la maquinaria era para lavado de arena de fracking de vaca muerta y el valor real de la maquinaria fue de $100 millones. El doble. El doble. No solo obtuvimos la información de los valores que se exportó a Estados Unidos, también los beneficiarios efectivos de las cuentas en Estados Unidos. ¿Pero esos beneficiarios son argentinos? Sí. Y tienen una causa penal abierta, imagino, porque es un delito, ¿o no? En Argentina tienen 2 causas penales, una que la lleva adelante el juez Pablo Yadarola, donde ya los procesó y embargó los activos, otra que lleva adelante el juez Charbay en Campana, porque depende de la aduana donde se registró la mercadería, que también ya los procesó y embargó, y en Estados Unidos hay una investigación judicial al respecto, porque se activó lo que es la FinCEN, que vendría a ser el par de UIF en Argentina. Nico. Guillermo, ¿se van a anunciar medidas esta semana para tratar de restringir todavía un poco más las importaciones o complicarlas o tratar de sostener la cantidad de dólares que quedan en el Banco Central? No se va ni a restringir ni a complicar. Lo que sí se activó es algo que me gustaría aclarar, que se puso en funcionamiento un esquema donde los importadores que quieren acceder a dólares al valor oficial para importar, si tienen dólares de exportación pendiente de liquidación, no van a poder acceder al mercado de cambios hasta que no liquiden los dólares. Lo traduzco. Si exportaste y no trajiste los dólares, no le pides al Banco Central dólares para importar. Trae los que les debes al Banco Central primero. ¿Y si no sos exportador? Es que la mayoría de eso, el control que estamos aplicando es para el caso de exportadores. Son 3.100 millones de dólares pendientes de liquidación que hay por parte de exportadores. ¿De exportadores de qué? Tenés desde agro hasta industria, hasta la industria, todo tipo de productos. Perdón, y que tienen que hacerlo, si tienen los plazos cumplidos para hacerlo, y vos están faltando ese reglamento. Vos tenés plazos para liquidar las divisas, que las establece el Banco Central. El complejo de soja tiene 15 días, cuando son operaciones entre empresas vinculadas 60 días, la carne tiene 180 días, son distintos tipos de plazos que establece el Banco Central. Lo que nosotros le decimos, si venció ese plazo y no trajiste los dólares, no le pidas dólares al Banco Central para importar. Trae primero lo que debes al país. ¿Hay algún poder de policía para forzar que una vez vencido el plazo tengan que liquidar sí o sí? Bueno, el Banco Central tiene competencias sobre lo que es la ley penal cambiaria. Nosotros en la aduana desplegamos una serie de alternativas que nos están dando bastante resultado. Una vinculada a pedirle un seguro de caución por el monto pendiente de liquidación. Y si no, lo suspendemos del registro de importadores y exportadores. Esto lo llevamos adelante sobre todo, quiero separar lo que es el verdadero productor y el hombre de campo de los truchos que arman carpeta en estudio contables para aprovecharse de estas maniobras. Ha habido una proliferación de empresas, de estudios contables que arman empresas que exportan productos y nunca liquidan las divisas. Y que la ganancia es justamente no liquidar y dejar los dólares en el exterior. ¿Qué usan para esto? Determinados productos vinculados sobre todo a materia prima. Ajo, cebolla, maíz partido. Vos me decís que es el maíz partido. El maíz partido es el maíz triturado que se usa para alimento de los pollos que supuestamente se exporta a Uruguay. Se juega con esos plazos y no se liquida. Lo que estamos haciendo es denunciarlos penalmente y pedirles un seguro de caución y si no suspenderlos del registro. Eso con todo lo que tiene que ver con no liquidación de exportación. Y déjame darte un adelanto, también avanzamos fuertemente con algo que yo lo definiría como importaciones truchas. Son empresas que giraron dólares al exterior y nunca trajeron mercadería al país. Eso lo hicieron sobre todo en el proceso de la pandemia, que utilizaron el decreto el 330 del 2020, que no se pagaban tributos para todo lo que es insumos médicos.
Entonces tenemos denunciado en sede penal en 5 causas penales. Hace 15 días lo vi en un informe ustedes que allanamos una serie de entidades bancarias y de estudios contables. 700 millones de dólares en total. Son cerca de 1.200 quit que giraron y nunca importaron. Ahora, es mucha plata. Sí, claro que es Guillermo. mucha plata. Digo, más para un país como el nuestro, endeudado como está con el FMI, teniendo que saldar sus deudas, a lo que entiendo se planea hacer desde el gobierno al cual perteneces. ¿No se controlaba o la pandemia hizo que todo haya sido bastante caótico? No, déjame darte mi opinión y la digo acá porque ya la he dicho en innumerables ocasiones. Yo creo que faltó desde el equipo económico rigor técnico y contracción al trabajo a la hora de administrar todo. ¿Contracción al trabajo? Sí. Apoyarte más en la silla y trabajar más. O sea, herramientas había, decís vos. Sí. No las inventaron ahora. No. Estaban desde antes. No. Yo creo que faltó mayor contracción al trabajo del ministro de Economía anterior a la hora de controlar y diagramar todo el esquema de control de comercio exterior. La Argentina es un país muy particular. A veces para ser funcionario no te alcanza con lo que estudiaste en la facultad o con la academia. Requiere de conocer la botonera de los organismos que formás parte. Y claramente la aduana, con todo respeto lo digo, no es un organismo más, es un organismo bastante complejo, con lo cual yo creo que, pero de nuevo, o sea... Complejo y determinante en el músculo que pueda tener una política Ustedes económica, imagínense, ¿no? Nosotros cuando asumimos con Castañeto teníamos un stock de cautelares de 3.000 millones de dólares. Claro, porque aduana depende de AFIP, ¿no? Sí. La AFIP tiene 3 direcciones: Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduana y Recursos de la Seguridad Social. Es un criterio de agencia única que existe en la mayoría de los países del mundo y acá también se replicó en el año Decreto 61897, ya en la época de Silvani. Aquí me escribe mi tía Eulogia, que siempre ve el programa y me pregunta. Me dice, che, ¿ninguno de estos va preso? Me dice mi tía, ¿ninguno de estos va preso? Sí, hace 15 días el doctor López Vizcayar detuvo a 2 personas. Ajá. Uno era un supuesto contador, él decía que era contador, no era contador, y un empleado de un banco infiel, que estuvieron detenidos y las escuchas todavía no se pueden acceder porque están dentro del secreto sumario, pero son muy... A vos que veo que seguís los temas judiciales te van a interesar mucho. Ahora, Guillermo, hoy cuando preparábamos la nota para poder entrevistarte, leía que en Vaca Muerta decían que había muchas complicaciones y que incluso corría riesgo la producción por algunas cosas que no se podían importar. ¿Esto es así? No es así. De hecho, hoy tuvimos una reunión con Pereira y con Rucci en la aduana. ¿Quiénes son Pereira y Rucci? Los del sindicato que son los que Petroleros. plantearon. La empresa que inició todo, y lo digo con nombre y apellido porque es público, la empresa que inició todo este movimiento mediático que es DLS, hoy desde la aduana comunicamos una multa que le aplicamos y un reclamo de tributos por una importación irregular que tenía de mercadería, de bienes irregular. Le aplicamos una multa y le estamos reclamando tributos por un total de 1.200 millones de pesos. Con lo cual, yo lo que planteo es, si realmente existieran todas las complicaciones que dicen que hay de importaciones para la industria, para Vaca Muerta, tendríamos todos los canales de televisión transmitiendo en vivo la fábrica cerrada. Yo no conozco una sola fábrica que haya cerrado por falta de insumos, un solo pozo en Vaca Muerta que haya finalizado la operatoria por esto. Que hay una administración más férrea del comercio exterior, sí, es cierto. Ahora, yo lo planteo y lo vuelvo a decir. Si nosotros tuviéramos hoy la posibilidad de tomar un préstamo de 44.000 millones de dólares, no lo aplicaríamos para la fuga, estaría destinado a la producción. Además de esa ancla, realmente es impagable, porque si uno se remonta y ve el préstamo original, estaba previsto pagarlo en 3 cuotas, los 44.000 millones de dólares en el año 21, 22 y 23. Era impagable como estaba previsto. Bueno, de hecho se incumplía a los 3 meses. Por eso, es impagable. O sea, no entra en la cabeza de nadie, es totalmente... Me eximo dar alguna opinión más coloquial porque realmente es un ancla que le quedó a toda la sociedad y es un problema realmente. Pero además de eso tuvimos la pandemia, 21.000 millones de dólares que faltaron por exportaciones del agro este año, producto de la falta de registro de lluvias, con lo cual, a pesar de todo eso, Massa tuvo la templanza, tuvo la capacidad y tuvo los contactos necesarios en todo el mundo para activar mecanismos alternativos. El swap con China, financiamiento de organismos multilaterales de crédito, jugar de alguna manera con todo el esquema de plazos de pago de importaciones, con lo cual realmente es una situación muy compleja la que se asumió
Este año empeoró mucho producto de la sequía, pero de alguna manera la industria sigue funcionando, Vaca Muerta sigue funcionando y A ver, está... ahí, Guillermo, hay una distinción para hacer, porque está claro que cuando tenés que administrar un bien escaso y tan determinante como el dólar, bueno, hay sectores que efectivamente pueden tener algún rezago. La pregunta creo que es si hay algún sector de la producción esencial, determinante, que esté por las restricciones a las importaciones en este momento frenado o en algún grado de crisis. No, porque justamente lo que hicimos fue activar mecanismos alternativos para evitar eso. Te vuelvo a decir, teníamos 3.000 millones de dólares de cautelares, desde autos de lujo hasta toallas para la casa. O llegamos al absurdo de una cautelar de 148 millones de dólares de textiles de una empresa que importaba 25 millones de dólares al año. Y ustedes saben que la cautelar, o si no lo digo, la cautelar tiene un requisito esencial que es el peligro o la demora, con lo cual, ¿qué peligro o la demora puede haber? ¿Qué peligro o la demora puede haber si te dan una cautelar para importar el equivalente a 6 años de importaciones? ¿No? Claro, bueno, todo porque eso adelantaban importaciones. se estoqueaban, se hecheaban, se ¿Eso fue protegían. legal? O sea, contra eso, ¿se puede hacer algo o fue legal en ese momento? No, lo que hicimos fue denunciar en cada uno de los expedientes lo que es el delito de estafa procesal, que implica engañar al juez porque se le da información básica. Bueno, ahí es un poco lo que yo te decía, lo de contracción al trabajo. Lo que vos requerías es presentarte en cada uno de los expedientes, pues nosotros no podemos pretender como Estado que la justicia haga el trabajo nuestro. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentarnos cada uno de los expedientes y mostrar que había una estafa procesal y que no estaba dado el peligro o la demora. Eso lo hicimos y si ven hoy salió una nota en ámbito que me enteré cuando la leí. La justicia no solo ya está avalando todo el sistema CIRA y dejó sin efecto todas las cautelares, sino que hoy la Sala 1 Contencioso Administrativo volteó un pedido cautelar por Forum Shopping, que ¿qué era? Eran importadores que presentaban una cautelar en cada uno de los juzgados y donde ellos creían que tenían más campo fértil, la ratificaban. Claro. Bueno, hoy la justicia borró de plano todas esas maniobras. Guillermo, vos, además de ser titular de aduana, integrás el dispositivo de Sergio Massa desde el punto de vista económico, formás parte de las reuniones del equipo económico. ¿Esperan que se profundice el proceso de dolarización? No quiero hablar de corrida, pero de un proceso de dolarización previo a las PASO o después de las PASO. Bueno, este proceso es un poco lógico previo a cada, lo que está pasando hoy cada estos elección. días. Sí. Yo más que, a mí no me gusta faltar el respeto a la gente. Yo no voy a decir el dólar blue es un dólar marginal, todo porque entiendo el efecto que tiene en la gente y en la cabeza de la gente en el día a día. Lo que digo es que la variación fue del menos del 1% en estos días. Y los dólares financieros no se movieron, se mantuvieron, salvo el MEP que subió ayer, después se mantuvo estable. Es lógico que ocurra esto y esto creo que con el desembolso que anunció el ministro va a terminar de traer tranquilidad al sistema financiero. O sea que el desembolso te llega con suerte tercera semana de agosto. Sí. Pero bueno, ya llevamos acumulados más de 1.000 millones de dólares estos días, producto del programa de dólar Economías Regionales 4. La liquidación de maíz fue muy fuerte, superó todo tipo de récord. Yo esto decía, más que mirar lo que decían algunos dirigentes que representan al campo, que hablaban del fracaso que iba a ser esto, miraría lo que hicieron y en el primer día liquidaron 700.000 toneladas de maíz, con lo cual viene trabajando bien el sector y esperamos una liquidación fuerte. Después del dólar agro, digamos. El martes, después del dólar agro, se liquidaron 700.000 toneladas de maíz, récord histórico para un día. Néstor. Sí, hace algunas semanas, sentado en ese mismo sillón, el exministro Matías Culfas, hablando de las importaciones de las toallas y los autos de lujo, dijo algo así como que ese dólar que se iba por ahí, en la cuenta final era marginal, era insignificante. ¿Esto es realmente así? Yo ya lo informé con hasta número de expedientes, son el total de cautelares, cautelares que teníamos era de 3.000 millones de dólares. Es el 50% de las importaciones en un mes. Yo creo que no hace falta ni que te diga que no es marginal el número. Tengo una última pregunta. Guillermo, sos precandidato a diputado nacional por Entre Ríos. Exacto. ¿Vas a ir a hacer campaña? Estoy haciendo. ¿Estás haciendo? Digo, porque esto de coordinar candidato y funciones es bastante complicado a veces. Sí, obviamente entre semana más como Sergio está de gira, tenemos que estar acá, pero los fines de semana estoy siempre. Además yo soy entrerriano. ¿De qué ciudad sos? Gualeguaychú. Porque viene otra entrerriana ahora, ¿no? Gailar también. Sí, Carolina Gailar. Carolina Gailar también. ¿Te gustaría ser gobernador eventualmente en el mediano plazo? Mirá, pensar hoy lo que va a ocurrir
es faltar el respeto a la gente a cada año. Lo que tengo en la mente hoy en el día a día es tratar de resolver los problemas que tenemos y tratar de terminar de darle lo que inició Sergio, darle orden y estabilidad a la economía. La verdad estoy pensando en eso. Gracias, Guillermo, por Bueno, haber venido. a ustedes por la Un invitación. placer. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a la ¿Desde mesa acá o lo desde pedimos? aquí al móvil. Lo pedimos desde acá. aquí. Flor Alcaraz, con el tercer Malón de la Paz que llegó hoy a la ciudad de Buenos Aires. Flor, te escuchamos. Buenas noches. Sí, así es. Buenas noches, Luli, ¿cómo estás? Estamos en Plaza Lavalle, llegó el Malón esta mañana, pero van a acampar acá. Están reclamando frente a la Corte que se revise esta reforma que se hizo en la provincia de Jujuy. Recorrieron más de 3.000 kilómetros, 8 provincias en total, y están acá justamente para traer el reclamo a la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Armando Quispe de la comunidad de Queta, que bueno, justamente nos va a contar un poco cuál es el reclamo y primero preguntarte cómo los recibieron en la ciudad de Buenos Aires porque estuvieron recorriendo parte de la ciudad hoy. Sí, la verdad que es un hecho histórico que marca una gesta importante para estos tiempos. Hemos sido recibidos de la mejor forma. La verdad que el acompañamiento de la gente de Buenos Aires ha sido multitudinario el día de hoy, con todas sus representaciones, organizaciones sociales, el pueblo en general. Pero bueno, reconociendo también este proceso que hemos iniciado el 25 de julio, que nos ha llevado a recorrer las provincias del NOA, del Centro y del NEA, conociendo, llegando a diferentes lugares, reuniéndonos con las comunidades, con diferentes pueblos preexistentes, con organizaciones también en cada uno de los pueblos y las provincias, realizando marchas y actos y conociendo, ¿no?, de que lo que pasa en Jujuy, con el avasallamiento de derechos, con el amedrentamiento, con el armado de causas por el gobierno de Jujuy, con esta reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy, no son cosas aisladas, pasan también en las demás provincias y bueno, hoy también traemos esa responsabilidad, esa carga histórica de que Jujuy y el resto también están peleando por lo mismo, están luchando por hacer respetar sus derechos, por conservar sus recursos naturales, por conservar el agua y obviamente conservar esos derechos ganados para las futuras generaciones. ¿Nos está escuchando, Armando, nosotros? Ahí te escuchan en el piso. Sí, Sí. te están escuchando Luli Trujillo y Pablo Caruso que te van a hacer. ¿Qué tal, unas Armando? preguntas. ¿Cómo anda? ¿Cuál es el reclamo, qué es lo que Buenas le piden concretamente a la Corte Suprema respecto de la reforma de la Constitución en Jujuy? Concretamente le pedimos que se expidan respecto de, ya tenemos conocimientos, hay 2 presentaciones respecto de la inconstitucionalidad de esta reforma, por lo tanto es exigirle, ¿no?, que se expida. Seguramente van a llegar más porque como pueblos tenemos que decir que hicimos lo mismo en la provincia de Jujuy y han sido presentaciones de las cuales están siendo rechazadas por la Corte Suprema de Jujuy, como así también hay jueces que se declaran incompetentes. Por lo tanto, seguramente una vez que terminen ese circuito van a pasar a Nación y obviamente nosotros vamos a estar acá para que obviamente exigir en corto tiempo la Corte Suprema Nacional se expida al respecto. ¿Hasta cuándo se van a quedar, Armando? También te sumo. Dale, Sí. Flor, sí, dale vos. Sí, no, sumo que hay un reclamo también para el Congreso y para el Estado Nacional que tiene que ver con una propuesta de ley y también con la intervención de la provincia. Totalmente, o sea, la intervención de la provincia enmarcada en todo lo que está pasando en Jujuy en los últimos tiempos. Ustedes habrán sido testigos de lo que ha pasado en el cruce de Purmamarca el 17 de junio, de lo que pasó el 20 de junio en San Salvador, cuando se aprobó esta reforma, cuando hubo represiones fatales. Hoy tenemos jóvenes que han perdido el ojo, por ejemplo, en esas represiones, hermanos y hermanas o referentes que han sido detenidos, que fueron llevados en vehículos sin patente, la policía entrando a las casas sin ningún permiso, y esto se ha prolongado, digamos, en cada uno de los pueblos, y hay una persecución hacia todos los referentes que están hoy saliendo a defender sus derechos. Entonces, por ejemplo, en los últimos días incluso hubo en pueblos que se apagaron las luces y caía la policía a entregar las contravencionales. O está llegando, por ejemplo, la brigada de investigaciones después de la medianoche a diferentes domicilios de los referentes, ya sean de las comunidades o de las organizaciones, a preguntar si están ahí o si viven ahí.
Entonces, en Jujuy hoy no existe un Estado de Derecho, existe una dictadura, por lo cual, digamos, se solicita al gobierno, al Congreso de la Nación, una ley de intervención, y como asimismo también venimos por una ley de propiedad comunitaria, que es una deuda histórica que tiene el Estado Nacional para con las comunidades indígenas, y sobre todo a partir de lo que ha sido la reforma del Código Civil en el año 2013, que reconoce la propiedad colectiva y que obviamente preveía para eso se apruebe una ley. Pues esa ley el Congreso de la Nación todavía no lo ha aprobado y es otro de los objetivos de este tercer malón. Armando, no quiero dejar pasar la importancia histórica que tiene cuando las comunidades conforman esta marcha, el Malón de la Paz. El primero, si no me equivoco, en 1946, el segundo en el 2006. Para que comprenda bien toda la audiencia en el país a través de la televisión pública, ¿qué significa para las comunidades marchar en el Malón de la Paz? Es un hecho histórico. Nosotros cada vez que recordamos la epopeya que llevaron nuestros abuelos en el año 1946, que ha sido caminar durante 3 meses desde la Puna de Jujuy y los valles de Salta hasta acá, hasta Buenos Aires, y después que los hayan metido en un vagón y los hayan devuelto a la Puna, tiene un significado, digamos, por un lado de heroicidad, pero también de decepción, ¿no? Porque no esperábamos esa respuesta. Y sin embargo, oh casualidad, 77 años más tarde, estamos viniendo por lo mismo, digamos. O sea, seguimos con esa carga histórica, el hecho se repite y cada vez que mencionamos, ¿no? O sea, ayer estuvimos, por ejemplo, en un acto en el Monumento a la Bandera en Rosario, en Santa Fe, donde dejamos claramente que estos estados, estas naciones que hoy existen, han sido liberadas a costa de las vidas y de la sangre de los pueblos indígenas. Sí. Porque cuando la Revolución de Mayo se declaró acá en 1810, los primeros que salimos a ponerle el pecho a las balas fuimos la gente de la Puna, en la batalla de Cangrejo, en la batalla de Yavi, y que después nuestros abuelos lucharon junto a Belgrano, junto a San Martín, junto a Güemes, junto a Juana Zurduy, junto al capitán indígena Diego Cala, defendiendo la frontera norte de los realistas. Lograda esa independencia, después de 1816, después del 1825, que terminaron las guerras de la independencia, se constituye el Estado Nacional y parece que hubiéramos luchado por una libertad que 200 años más tarde todavía no la tenemos, como Armando, es el tema del reclamo histórico de la propiedad comunitaria. Armando, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias también a Flor Alcaraz. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, seguimos aquí en Desiguales, nos metemos en la interna de Juntos por el Cambio, a nivel país. Modo Larreta. Hace 10 días que el búnker de Larreta de la calle Olazábal, más o menos 10 días, ¿Olazábal una y dónde? semana. Olazábal. ¿Dónde anda Larreta? Olazábal. ¿Vecino? Olazábal. ¿Es vecino? Es un cumpleañitos. ¿Por qué? Y la responsable de que sean cumpleañitos tiene nombre y apellido y es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Habla Bullrich y el búnker de Larreta se llaman un champán. Sí, efectivamente, la semana pasada con un poco lo que fue el video que circuló de ella agitando junto a algunos de sus seguidores el Argentina sin Cristina, muy sobre todo lo de juntar, si vos juntás FMI y blindaje en la misma oración, Sí, no que va es a como salir decir bien. bomba en un aeropuerto más o menos. Claro. Bueno, y si además fuiste funcionaria del ese gobierno, bueno, ¿no? Todo eso junto. Ahora se sumó lo que mostramos ayer respecto a la idea, y para mí desde el punto de vista gráfico interesante, de Patricia Bullrich de abrir una bóveda y que esté llena de como si fuese tipo MacPato. ¿Se acuerdan de MacPato? Sí, Cuando claro. era muy chiquita, ¿no? ¿Lo llegaste a ver? No, Sí. no, no. prestaban. Nadaba monedas, Sus ¿viste? sobrinos. Lo Bueno, conozco. Cuestión que ¿Cómo en era el este... Pato Donald? Un librazo, a propósito. Ujú. de En este esquema, Rodríguez Larreta tiene trazado una especie de estrategia que un poco tiene que ver con esto, otro poco no. Es su rival, así que todo lo que haga tiene que ver con Patricia Bullrich. De acá hasta las PASO, que tiene básicamente
3 ejes. El primero es la gira por lo que caprichosamente a mí me dijeron por las grandes provincias, en realidad es el cordón sojero, que es de, digamos, toda la franja media. ¿Se acuerda del mapa que mostramos ayer? Sí. Todas esas provincias pintadas de amarillo. La franja amarilla. Exactamente. Esas provincias más la provincia de Buenos Aires representan más o menos entre un 67 y un 70% del padrón. De Mendoza, de la cordillera hasta acá, todo el centro del país. Y por ahí estuvo Rodríguez Larreta, porque ahí el cálculo que hacen es que en esa franja, Juntos por el Cambio debería estar por encima del 40%. Es decir, de ese total de votos, Mendoza, sacando San Luis. la provincia de Buenos Aires. Sacando la provincia de Buenos Aires, el cordón sojero sin la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, esas 5 provincias, Juntos por el Cambio debería estar en promedio de todos esos votos por encima del 40%, por lo cual es un voto a disputar directamente. Larreta cree que en la ciudad de Buenos Aires le va a ganar a Patricia Bullrich. Tiene encuestas, hay una isonomía, salió alguna más que le dan algún punto de ventaja a la provincia de Buenos Aires. Cree que también le va a ganar en la provincia de Buenos Aires. En Patagonia y zona norte cree que le va a ir mejor, pero en términos proporcionales los votos son menores. La gran batalla de Larreta con Patricia Bullrich es por los votos en esas 5 provincias que les acabo de decir. Okay. Por eso estuvo caminando esos distritos. En la provincia de Buenos Aires lo van a ver mucho. Me dicen que, a mi entender, con cierta lógica, porque es alguien que ya hizo una campaña en la provincia de Buenos Aires, además una campaña ganadora, como fue Diego Santilli, que tienen medido, viste que los políticos tienen todo medido. Después miden, ¿no? Litros con una regla, pero lo que hacen, dice que tienen medido que cuando se muestran juntos a Larreta le va bien. Le conviene estar con Santilli porque es una figura por ahí para el electorado bonaerense, que ya lo vio en alguna campaña y sobre todo en alguna boleta, mostrarse juntos. El segundo punto tiene que ver con esta idea de, esto sí está directamente vinculado a Patricia Bullrich, que es el plan versus improvisación. Es decir, yo lo digo siempre, muchas personas podrán tener la mirada que quieran de Rodríguez Larreta, pero que es una persona muy metódica, lo es, me consta, le consta a las personas que trabajan con él, y eso intenta aprovecharlo, demostrarlo. No es la persona más carismática del universo. Para nada. Digamos, si tenés que decir las 10 características principales de Larreta, carismático no va a estar. Es más carismática Bullrich, de hecho. Para mí sí. Sí, más para mí sí, pero me histriónica. parece que es un poco... Digo, sí. Claro, sí. pero lo que gana Patricia Bullrich en carisma lo pierde en la otra parte. En la Sí, lo planificación. choca en la parte técnica. Claro. Lo choca, y estoy siendo suave. Entonces lo que buscan es aprovechar todos esos traspiés y mostrar del otro lado que un plan. Entonces va a Larreta y un día hace lo que ellos llaman la presentación de propuestas escalonadas. Un día habla del sector productivo, otro día habla de educación, otro día habla de... ¿Alguna de las personas que escucha las propuestas de Larreta las recuerda? No. No. Nadie las recuerda. Ahora, lo que a vos te queda es que el tipo te dice, yo me siento y para esto tengo preparado esto, esto y esto. Y para esto, esto, esto. Vos no recordás eso, pero sí desde el punto de vista del partido que está jugando, al menos hasta el 13 de agosto, que es competir con Patricia Bullrich, tenés una persona que te dice, un día sacó el cepo el día 1, ayer dijo, bueno, los primeros días vamos a ver, después te dice que hay que ir a la bóveda del Banco Central, entrar con una cámara, como si fuese una de Netflix, después te dice que hay que hacer un blindaje, o sea, ante ese desorden, mostrar orden. Y el tercer ítem, que es muy curioso, porque el tercer ítem es exactamente lo que está haciendo Sergio Massa. Claro. Evidentemente no Chiquito. es una Porque no novedad, entraba en porque el- la letra porque es más largo el texto. Perfecto, no pensé que era un, No, un mensaje ¿Querés decir algo subliminal que de armó la Fiorentino. placa? ¿Estás retando el que armó la placa? No, quería saber nada No, más. no, Muy no, bien. retando no la tiene ni producción? nada que ver con pensé que ningún era un tipo... sentido. No hay un sentido de valor. Muy bien. Que tiene que ver con esto de un discurso para cada provincia. Y decía que Massa está haciendo exactamente lo mismo. Lo escuchábamos recién un pedacito a Massa en Mendoza, que es ir a las provincias a hacer campaña y no llevar solamente la agenda nacional, hablar de inflación, hablar de esto. Entonces va Massa y te habla de la Ruta 7. ¿Efecto Yarlora? Exactamente. No, es algo que me parece que es bastante básico. De hecho, Larreta estuvo en Mendoza y habló de la misma ruta que habló Massa hoy. No, por sobre ejemplo. todo si lo de pituquitos de Recoleta anda circulando y está en el ambiente, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y un último dato, estuve ahí preguntando por el búnker qué señalan sus encuestas. Viste, yo soy medio fanático. Yo sé que a vos no te gustan, Caruso, pero a mí las encuestas es como... La sensación es que caes en la trampa con una encuesta, ¿viste? Para mí como la tabla chula de Chinchuli, Riño, Molleja y encuesta. Y pregunté cómo estaba, cómo tenían sus mediciones y tiene que ver con el dibujo que hicieron medio de casualidad y me A dijeron, ver. ¿viste Match Point? Sí. ¿Viste la escena en la que la pelotita pega en la red y está en el aire? Moneda en el aire. Así está, según el búnker de Larreta,
hoy la situación en la interna entre él y Patricia Bullrich. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver con la interna Jorge Macri, Martín Lustó, ¿se sigue midiendo en Macri es de Bullrich, Lustó es de Larreta? ¿O en ese sentido prefiere fingir demencia? Yo creo que intentan fingir demencia. Lo que pasa es que es muy difícil si vos decís que tu candidato es Macri, pero no lo podés decir. Y después decir que tu candidato es Macri, pero hacer campaña con Larreta, es medio... ¿no? ¿Y cómo están con el hecho de quien gana acompaña, pero hay que ver qué pasa con la base? Una cosa es lo que digan los dirigentes el día siguiente. Entre ellos dos. Sí. Hasta ahora no se pusieron de acuerdo para hacer un búnker conjunto. Estamos hablando de un edificio. Perdón, ¿el 13 de agosto no va a haber un centro de campaña? Todavía no está definido. ¿No es Costa Salguero? Hasta hoy son dos centros de campaña separados. Hasta hoy son dos centros de campaña separados, son conversaciones que siguen. Mirá vos. Eso no lo sabía, de verdad. Sí. Y deja de ser el histórico lugar de Costa Salguero. Costa Salguero no se lo van a perder ni loco. Alguno lo va a ir. Por eso, pero digo, Costa Salguero no histórico. se lo pierde. El centro de campaña, además, es el mismo centro de cómputos en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que vi en algunos papeles en las últimas horas. Raro, ¿no? Hay una contratación directa por parte del... Creo que voy a tratar de decir el nombre, creo que es Instituto de Gestión Electoral, sé que la sigla es IG, pero no me acuerdo, creo que es Instituto de Gestión Electoral, que es el organismo público en la ciudad encargado de organizar las elecciones, que entiendo contrató a la empresa de Costa Salguero para utilizar, Costa Salguero muy grande, para utilizar parte del predio para instalar ahí el centro de cómputos. Pero vos te imaginás si el kirchnerismo tuviera el centro de campaña en el mismo lugar donde está el centro de cómputos. Yo me aferro a la información, soy periodista, no estoy para imaginar, Pablo Caruso. Pero te gustan las encuestas. ¿Me dejan volver un par de pasitos atrás respecto a lo que decía Nico recién? Ustedes son muy jóvenes, pero en 1988, yo no había nacido. En la interna del peronismo se enfrentaban Antonio Cafiero y Carlos Menem. Voy a hacer una extrapolación muy forzada de lo que ocurre, porque el Antonio Cafiero de entonces tenía algún viso de parecido con lo que es hoy Horacio Rodríguez Larreta, un hombre centrado, un hombre que tenía un discurso más vale moderado. Más sistema. Más sistema. Y Carlos Menem decía una barbaridad atrás de la otra, una máquina de decir atrocidades. Una mañana amanecía y decía que iba a recuperar las Malvinas a sangre y fuego, y al día siguiente decía que las iba a recuperar con amor y diálogo. De esas cosas hacía todo el tiempo. En el sentir, en el sentimiento del día a día en la calle, el próximo candidato a presidente iba a ser Antonio Cafiero. Sin embargo, fue Carlos Menem, arrasó en la interna y terminó gobernando durante 10 años. Cuando Patricia Bullrich dice barbaridades, no estaría de más recordar aquella experiencia de 1988. Otro dato de esa experiencia. Cafiero perdió y ¿qué hizo? ¿Acompañó? Acompañó. Mirá. Y después terminó siendo uno de los hombres que apoyó a Menem desde la oposición interna, por lo menos durante la primera parte del otro gobierno. elemento de ese momento que yo trasladaría al presente es que las políticas de Menem fueron iguales a las cualquiera de los dos. Sí, es cierto. Eventualmente, Eso ¿no? también es Tanto cierto. de Bullrich como de Larreta. Tenemos que hacer un corte. Al regreso nos metemos en lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político. Ya está la diputada Carolina Gailard aquí en el living de Desiguales. Con ella vamos a hablar, ya venimos. Muy bien, jornada muy importante en la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema de Justicia. En el día de hoy está con nosotros Carolina Gailard, ella es la presidenta de la comisión. Bienvenida, Carolina, y ¿Cómo gracias están por ustedes? estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, para entrar en clima y en tema, vamos a repasar un poco a través de este breve informe de lo que dijo hoy, que se presentó hoy, lo que dijo Robles, las cosas que dijo Silvio Robles, que es la mano derecha de Horacio Rosati, el ministro de la Corte. En este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente. Han dicho que una SRL en la que participé antes de ingresar a la Corte, que en la actualidad tiene el quit inactivo y que por ende no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto, todo para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bien, allí la veíamos, a Carolina Gagliard al lado de Silvio Robles. Carolina, ¿cómo caracterizarías la jornada de hoy? Bueno, retomamos las audiencias en la causa coparticipación. Para quienes nos están escuchando, ustedes saben que una de las causas que motivó el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte es el fallo cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia, pero el pedido de juicio político está motivado cuando se conocen o se filtran las conversaciones, las supuestas conversaciones entre Silvio Robles, que es quien asistió hoy a la comisión, y Marcelo D'Alessandro, quien era el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Que hoy no se presentó, estaba citado y no se presentó. D'Alessandro pidió que se le reprograme la audiencia porque no podía hoy por cuestiones personales, así que se lo citará nuevamente. D'Alessandro era ministro de Justicia y Seguridad porteño y era quien asistía a las audiencias por la causa coparticipación, que era un conflicto entre el gobierno nacional y la ciudad, donde hubo varias audiencias de conciliación y en una de ellas, o sea, D'Alessandro asistía como en representación del gobierno de la ciudad y Robles estuvo presente en la audiencia donde estuvo también el gobierno nacional, la licenciada Batakis, quien fue que vino a testificar, el ministro del Interior, Guado de Pedro. En estas audiencias se discutía el acuerdo, cuál era el monto que el gobierno nacional debía transferirle a la ciudad por el tema de los servicios de seguridad. El Congreso había sancionado una ley, la 27606, donde se estableció un monto que se le iba a transferir a la ciudad y la ciudad dice, no estoy de acuerdo con esto, lo discuto, la Corte falla, dicta una medida cautelar y en esa medida cautelar favorece al gobierno de la ciudad y obliga al gobierno de la nación a transferirle un monto en carácter de coparticipación, no de transferencia de los servicios. Entonces, el gobierno nacional, allá por, esto fue en diciembre, el fallo cautelar, los chats supuestos entre Robles y D'Alessandro se conocen a fines de diciembre. Enero, sí. No, fines de diciembre, fueron los últimos días del año pasado. Y el 8 de noviembre, el 15 de agosto, había habido una fiesta de cumpleaños de Maíquez, Juan Ignacio Maíquez, que en ese momento era funcionario judicial del gobierno de la ciudad, muy enrolado con el macrismo, a la fiesta a la cual había asistido el señor Silvio Robles con D'Alessandro, y a raíz de esa fiesta de cumpleaños el gobierno nacional, estando la causa en trámite, dice yo recuso, y excuso a Rosati, porque si un colaborador de Rosati está en la fiesta de Maíquez, está todos los funcionarios del gobierno de la ciudad, o muchos de ellos, claro, y Robles llega junto con D'Alessandro, según comentaba la crónica del diario Perfil, yo debo recusar porque no tengo garantías de imparcialidad en ese fallo. El gobierno nacional recusa a Rosati, le pide que se excuse y pide recusación. La Corte el 8 de noviembre rechaza y dice, no creemos que Robles es un mero colaborador, no nos parece suficiente para excusarnos de intervenir, rechaza este planteo del gobierno nacional. Y el día 9 de noviembre, o sea, el otro día, es esta conversación supuesta, digo supuesta, entre Robles y D'Alessandro, donde Robles le dice a D'Alessandro, le manda el link del rechazo de la recusación y le dice, espero que se hable del fallo Robles o algo así. Y D'Alessandro le pone obvio. Esto es una conversación supuesta que ocurrió, transcurre el tiempo, esto fue el 8 o 9 de noviembre. En diciembre, la sospecha de que se coordinó la respuesta, digamos, de que se coordinó la acción. Que se habría negociado el fallo y que la Corte habría favorecido al gobierno de la ciudad en un fallo donde, además de la supuesta relación entre Robles y D'Alessandro, de mucha afinidad y de mucha confianza, estos chats que se revelan donde se habría... hay una charla que sigue después de esta conversación del fallo Robles, donde el señor Robles le recomienda la estrategia a seguir en el caso Consejo de la Magistratura de D'Alessandro. ¿Sí? Es decir, que el macrismo no debía presentarse a votar Le dice cómo los jugar consejeros. dentro del Senado. Cómo jugar dentro del Senado. Entonces, todas estas conversaciones lo que hacen no es que esto sea una prueba para la comisión, lo que hace es que configura una gravedad institucional porque que la mano derecha del presidente de la Corte asesore a el ministro de Justicia y Seguridad porteño, que es una de las partes en cuestión, primero que lo impide o lo prohíbe el reglamento de la Justicia Nacional en el artículo 8, que es muy claro. Está prohibido que cualquier funcionario de la Corte asesore a una de las partes. Claro. Bien, Perdón. en este contexto va Robles a la comisión y ¿qué dice cuando ustedes le preguntan sobre todo esto? El funcionario fue citado y a muchas de las preguntas yo valoro que haya asistido en la primera citación.
Lo que me dejó un sabor amargo es, bueno, la negativa a responder muchas de las preguntas que tenían que ver con el funcionamiento de la Corte. Muchos funcionarios que habían venido anteriormente decían que él era un hombre de confianza del presidente de la Corte, que le pedían las instrucciones respecto a cómo tramitaba las causas, se lo indicaba él en nombre del doctor Rosati, y algunas cuestiones que tenían que ver con la eliminación de los chats, de grupos de chats, después posterior a la filtración de estos chats a fin de año. Aparentemente hubieron eliminación de grupos de WhatsApp de funcionarios de la Corte donde estaba el señor Robles. Aparentemente el señor Robles mandó a eliminar el correo oficial del doctor Rosati después de la filtración de estos supuestos chats entre Robles y de Alessandro. Y bueno, todas esas preguntas que podrían ser un intento de encubrir lo que había pasado con la filtración de los chats, no las pudo contestar o no quiso contestarlas, amparándose por un lado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, del derecho a no autoincriminarse, porque él tiene una causa que en realidad fue solicitado el archivo por Stornelli rápidamente cuando se inició esta causa en el juzgado del doctor Ramos, y después también muchas evasivas, ¿no? Entonces nos quedamos con la sensación de que podría haber respondido mucho más cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento cotidiano de la Corte y transparentar situaciones que por ahí hay dudas o hay sospechas o hay cierta suspicacia que él la podría haber desbaratado con sus respuestas, y eso no ocurrió, porque Carolina, la mayoría de las respuestas fueron o evasivas o amparándose en el derecho a no autoincriminarse. Vamos a escucharlo, sí, por supuesto. Parece, ¿eh? Un repasito breve de esto que estamos contando. Si conoce a Marcelo de Alessandro, reitero la pregunta. Invoco el artículo 18 de la Constitución Nacional y no voy a responder. Acá han dicho muchos funcionarios que le mandan mail a usted diciéndole de tal o cual expediente que necesitan hablar con el doctor, o que le transmiten a usted instrucción, o que usted transmite instrucciones. Esa es la pregunta. ¿Eso es así o no? Como soy empleado y funcionario judicial, estoy comprendido dentro del Reglamento de Justicia Nacional. El artículo 8, inciso B, me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal. Concretamente, lo que estoy preguntando es si lo que afirmó este testigo, en el sentido de que el señor Robles le imputó a él recibir dinero de los servicios, ¿es cierto o no es cierto que usted formuló ese tipo de imputación? Artículo 18 de la Constitución, no voy a responder la pregunta. Yo no sé si tiene claro que es funcionario público Silvio Robles. El sueldo se lo paga el pueblo argentino a Silvio Robles. No se lo paga Horacio Rosati. Néstor, te escuchamos. Básicamente dos cosas. La primera es que entre lo poquito que respondió Silvio Robles hoy, hubo algo, y quiero preguntarle a la diputada Galiar, hubo algo que reconoció, que es el haber estado presente en una de las reuniones de conciliación entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con los ministros de la Corte cuando se discutía la coparticipación. Esto pareció ser, de lo poquito que se respondió hoy, lo más saliente. ¿Por qué esto es importante? Sí, claro. Sí, es muy importante porque en la audiencia de conciliación entre las partes, entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma, como le decía, estuvo en representación de la ciudad Marcelo de Alessandro, que es uno de quienes participaron de este supuesto chat entre Robles y de Alessandro, y estuvo el señor Robles como funcionario. Lo que sucedió es que no consta en el acta de la reunión, donde había pocas personas, según lo relatado en la audiencia testimonial por Silvina Batakis, que ella fue en representación del Gobierno Nacional. Había muy poquitas personas en esa audiencia y le llamó la atención que estuviera Silvio Robles presente en la audiencia. Nosotros cuando buscamos el acta de la audiencia... Robles podía estar, pero no aparece en el acta. La pregunta es por qué no aparece en el acta. Y si había pocas personas, eran 3, 4 personas en representación del Gobierno Nacional, 3, 4 personas en representación de la ciudad, y Silvio Robles estaba en su carácter de funcionario del doctor Rosati, pero como es director general debería haber aparecido en el acta. Lo que nos llamó poderosamente la atención es que no estuviera en el acta de la audiencia, o sea, en el acta formal donde debe constar quiénes son las personas que participaron de la audiencia. Pero sí, efectivamente, él contestó esa pregunta. Y la otra cuestión es que hoy quedaron, a partir de las respuestas o las no respuestas de Robles,
pues se plantearon una serie de careos con funcionarios que contaban que era él quien les daba indicaciones o quien les bajaba instrucciones de parte del ministro Rosati. Atento a la conducta que tuvo hoy el director Silvio Robles. ¿Tiene algún sentido hacer un careo cuando la respuesta es casi monotemática, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 8, inciso B del Reglamento de la Justicia? Bueno, yo creo que hoy Silvio Robles tenía la oportunidad de contestar muchas de las preguntas que se le realizaron. Él consideró que se autoincriminaba, pero por ejemplo, que si conoce o no a Marcelo D'Alessandro, y muchas de las preguntas que se podrían haber contestado perfectamente, o del funcionamiento de la Corte y de su vocalía que no se hicieron, no correspondía que se ampare en el artículo 8 del Reglamento de la Justicia, que establece que podrán hacer uso del derecho a reservar información, ¿no?, de lo que se tramita. Nosotros, a raíz de esto, de la declaración del día de hoy de Silvio Robles, vamos a pedirle al doctor Rosati, es decir, a la Corte, que lo releve a Silvio Robles de este derecho de reserva que tienen los funcionarios de la Corte respecto a algunos asuntos que tramitan en la Corte, para garantizar que en la próxima citación al señor Robles pueda contestar todas las cuestiones atinentes al funcionamiento de la Corte, de la vocalía del doctor Rosati, la tramitación de los expedientes, porque la mayoría de los testigos que vinieron de la Corte a la comisión han respondido y nunca se han amparado en este artículo del reglamento. Así que vamos a volver a citarlo, previamente pidiendo el relevamiento de esta reserva que ha hecho hoy Silvio Robles para no contestar ninguna de las preguntas atinentes al funcionamiento de la vocalía del doctor Rosati. No, yo pensaba, digo, si me preguntan si lo conozco a Nico Fiorentino, yo digo, sí, claro, lo conozco, trabajo con él todos los días. Ahora, si Nico Fiorentino estuviera acusado de un delito y me preguntan, ¿lo conoces a Nico Fiorentino? Y a lo mejor invoco el artículo 18 de la Constitución, ¿no? Mire, creo que podrían haberse evacuado, podría haber sido su declaración más interesante a los fines que tiene la declaración testimonial en la comisión. Nosotros convocamos a los testigos para determinar o esclarecer la verdad, todo aquel que pueda aportar algo para esclarecer la verdad. Nosotros nos llamamos testigos por llamar a la comisión. Hoy la oposición planteaba hasta cuándo el juicio, hasta que se terminen de investigar las causas. Nosotros tuvimos la causa del 2x1, se llevaron adelante las audiencias, se realizó un informe preliminar, allí se determina que va a faltar una audiencia más porque falta alguna prueba para determinar claramente la responsabilidad de uno de los jueces de la Corte. Después se llevó adelante la investigación de las irregularidades en obra social, que no es derecho conjetural. Están en las auditorías de la Corte todas las irregularidades de la falta de estados contables o estados contables que se podían adulterar, falta del sistema informático que garantice los datos de los afiliados, un montón de situaciones de irregularidad, de anomalía, y se le dio traslado al doctor Maqueda para que se defienda o ejercite su derecho de defensa previamente a hacer el dictamen que lo estamos elaborando de acusación. Ahora estamos en coparticipación, nos falta Consejo de la Magistratura y luego la causa de abuso de poder, que es una causa que tramita por un pedido de juicio político de la doctora Carrió, luego representado por Oliveto, contra el juez Lorenzetti. La comisión está investigando, va recabando prueba, cada testimonio sirve, y la verdad que hoy el señor Robles evitó o evadió un montón de preguntas, pero nosotros tenemos los testimonios de la mayoría de los testigos, funcionarios de la Corte que trabajan en la vocalía, que se refirieron a que todas las instrucciones las recibían por parte del señor Robles. Entonces, ya tenemos material o probanza para decir aquí quien instruía en nombre de Rosati era Silvio Robles. Necesitábamos que él clarifique o no, y en qué carácter o cumpliendo qué funciones llevaba adelante las instrucciones de la vocalía del doctor Rosati. Entonces creo que hoy Silvio Robles perdió la oportunidad de clarificar muchísimas cuestiones que por ahí sobrevuelan con cierta suspicacia y tal vez no son así o son así. Pero hoy lo que queda en la comisión es todos los testigos que han declarado en un sentido que hoy podría haber sido rebatido y no lo fue. Es decir, entonces Carolina, todo abona a pensar que hay una relación entre D'Alessandro y Robles, que ese vínculo que tenían de mucha confianza hace que la Corte podría haber llegado a definir un fallo cautelar en ese sentido, favoreciendo a la ciudad por cierta relación o vínculo que había con el gobierno de la ciudad, porque uno ve el fallo y digo, el fallo de la cautelar no pasó por la Unidad de Análisis Económico, que fue creada por la Corte para
cualquier fallo que implique erogación, evaluar cuál era el impacto económico, no pasó por ahí, establece la Corte un porcentaje que no se sabe de dónde sale para devolverle al Gobierno Nacional a la ciudad. Entonces uno dice, bueno, no hay pauta objetiva para establecer ese porcentaje. Hay muchas cuestiones del fallo y lo que tiene que ver con el fallo en sí, que no es solo Silvio Robles el fallo coparticipación. Silvio Robles es una vinculación que hay con el gobierno de la ciudad que hace pensar que todas estas anomalías o irregularidades del fallo, como por ejemplo que no se cumple con la ley de amparo, no se informó al gobierno nacional, hasta el día de hoy no se han resuelto las recusaciones, por ejemplo. Entonces todo eso está stand-by a la Corte esperando. Esto es lo que está ventilando de alguna manera el fallo, el juicio, y lo que estamos tratando de determinar responsabilidades. Y si hay prueba contundente de que hay mal desempeño por un fallo donde hubo arbitrariedad o abuso de poder o desvío de poder en favor de una de las partes, habrá dictamen de acusación. Y si no, no lo habrá. Este es el funcionamiento de la comisión. Nosotros no estamos ni perjudicando a alguien ni tratando de favorecer a nadie. Estamos con la obligación que tenemos como legisladores de, en este caso que conocimos una gravedad institucional como fueron los chats que se filtraron a fin de año, investigar. Y a partir de esa investigación resultará si hay o no dictámenes de acusación que se tratarán en el recinto y si pasan el recinto en la Cámara de Diputados, se juzgará en el Senado donde se lleva adelante el juicio propiamente dicho. Carolina, ¿cuál es la próxima instancia y si va a haber citaciones en este caso? Entiendo que hay dos audiencias, hay una audiencia más con testigos en el caso coparticipación, la oposición ha planteado testigos expertos, si ellos sugieren testigos expertos para hablar del tema coparticipación, porque lo que se debate acá si es coparticipación o transferencia de dinero para las competencias que fueron transferidas a la ciudad. Habrá una de testigos expertos y el careo entre Marchi y Robles. Eso es lo que falta en coparticipación. A partir de allí se elabora el informe final y el informe final lo que determina es como una especie de conclusión de la parte probatoria y determina si se elabora o no el dictamen de acusación previamente dándole traslado al juez comprometido. Entre Marchi y Robles, ¿están obligados a asistir nuevamente? Sí, por supuesto. El careo es una testimonial donde ha habido una contradicción entre lo dicho por dos testigos y eso es lo que se somete al careo. La audiencia de D'Alessandro, ¿no? También la audiencia de D'Alessandro. Falta, lo que sigue es audiencia de D'Alessandro, luego el careo, previo pedido de relevamiento a la Corte para que se pueda acusar. Exactamente. Carolina, gracias por haber venido. Quiero que sepas que está toda la gente detrás de cámara buscando el globo que se le voló a tu niño. Cosa que me parece espectacular. De repente miro y estaba... ¿Lo encontraron? ¿Apareció el globo? ¿Dónde está? No, después tenemos al asistente adentro de la... ¡Ah! Estamos bárbaros. Gracias. Después de 10 horas de reunión de comisión no podía llegar a mi casa y no traerlo porque no podía venir. Ha venido acá, me acuerdo de Bebito en su momento también. Más pequeño, ya camina y anda solo por ahí. Lo hemos visto crecer. Sí, lo hemos visto crecer al hijo de Carolina Gailard. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos. Seguimos en Desiguales palpitando, señor Pablo Caruso, lo que va a ocurrir hoy dentro de un par de horas. La heroica, nada más, hay que hacer la heroica. Y nunca hay que perder la esperanza. El fútbol es fútbol, son 90 minutos. Y está nuestra compañera Agustina Vidal desde Nueva Zelanda. Agus, ¿cómo estás? ¿En qué hora y en qué día estás? Ya son, ¿cómo están compañeros, compañeras? Son ya las 13 horas aquí en Hamilton, Nueva Zelanda. Hay un frío que ni les cuento, un viento que hace que se vuele absolutamente todo y un clima bastante inestable, les digo. Pero todo está listo ya en este gran escenario, en este hermoso marco para el partido que tiene la selección argentina frente a Suecia. Un partidazo donde se juegan, hay mucho más que fútbol, hay muchísimas emociones en el medio. Sí, desde ya. A ver, contanos, vamos primero a los datos duros. Es contra Suecia, cómo tiene que salir el partido para que Argentina pase de ronda. Y el otro partido también, ¿no? Claro. El de Italia con Sudáfrica.
Como bien dicen, es contra Suecia, una potencia en cuanto a fútbol femenino a nivel internacional. Es una selección, un país que ha profesionalizado su fútbol en 1988. Mirá. Un dato Mirá. no menor que habla del proyecto, de la estructura y también de las chances, las oportunidades que tienen las mujeres para practicar este deporte, que eso luego se lleva obviamente con un proyecto a largo plazo a los resultados que tienen hoy en día y que ya vienen demostrando hace muchísimos años, ¿no? Una potencia que ha participado en todas las Copas del Mundo, en todos los Juegos Olímpicos, 2 veces medalla de plata, de hecho, en esa competencia, y que obviamente siempre en cada mundial son candidatas a ser parte del podio. Contra esa selección se va a medir el equipo de Germán Portanova a las 19 horas de aquí, 4 de la madrugada de Argentina, por lo tanto habrá que trasnochar o levantarse muy tempranito. Y a ver, hay 2 objetivos importantes en cuanto a estos datos duros. Primero, cumplir ese gran sueño que se propuso Argentina una vez que clasificó al Mundial, ¿no? Ganar el primer partido de la historia en los Mundiales. Para eso, obviamente, solo dependen de ellas de conseguir la victoria frente a Suecia. Pero después está el otro gran objetivo, que es pasar de fase, ¿no? Pasar a los octavos de final. Un objetivo un tanto más complicado porque, como bien decían, dependen del otro partido que se juega en simultáneo por el grupo G entre Italia y Sudáfrica. Lo mejor que le puede pasar a Argentina es, obviamente, ganar contra Suecia, pero a su vez que haya o un empate entre Italia y Sudáfrica o, en el caso de que Sudáfrica gane, que no sea por una diferencia mayor que los goles que anote Argentina. Puede parecer un tanto complicado, pero a ver, lo importante es que Argentina gane y que básicamente no gane Italia en el otro encuentro. Claro. A ver, igual le tocó el grupo de la muerte, te digo, Futbolísticamente hablando, ¿no? Sí. Y sí, ¿de qué estoy hablando? De fútbol. No, está bien, nunca me gustó mucho lo del grupo de la muerte. Dejamos la muerte por otras cosas. A vos no te gustan muchas cosas. Sí, y bueno. Le tocó el grupo de la Somos muerte, quienes no me somos. digas, está con Sudáfrica, está con Suecia. Italia, la verdad, que también fue una buena selección. Podría, Agus, haber sido un poquito más sencilla la cosa, ¿no? Y por lo menos, ¿viste? Había 8 selecciones que debutaban en este mundial, Claro. así que Total. quizás alguna de esas nos podría haber tocado. Sin embargo, a ver, por ejemplo, ayer tuvimos un empate entre Portugal, una selección que es la primera vez que participa de una Copa del Mundo, contra Estados Unidos, las actuales campeonas, en un partido súper emocionante que terminó sin goles y que si Portugal le anotaba un gol a Estados Unidos no pasaba fase de grupos, algo que hubiese sido Claro. histórico, ya que desde que empezó en 1991 estas Copas del Mundo, ¿no? En versión femenina, siempre ha estado en las instancias finales. Por lo tanto, sí, es un mundial que está siendo distinto, un mundial que sorprende y demasiado. Lo han visto y lo han repasado con lo que pasó, ¿no? Selecciones como Colombia haciendo historia, ganando un partido contra Alemania, otra potencia. Pero bueno, a Argentina le toca este rival que también comparado con Italia y Sudáfrica, puede ser un poquito más difícil. Sus jugadoras, las jugadoras suecas, imagínense que son parte de la Premier League, del Barcelona, del Bayern Múnich, del Milan, realmente equipazos a nivel internacional. Pero, como decían, nos tocó un grupo complicado porque Italia y Sudáfrica no fueron nada fáciles. Agustina, ¿Portanova se sabe si decidió ir a buscar o esperar alguna chance para convertir? ¿Qué se sabe del planteo? Sí, creo que es algo que vienen diciendo ya hace muchísimo tiempo, tanto el técnico como quienes lo acompañan, como también sus jugadoras, ¿no? Esto de no vinimos a un mundial a defendernos, no vinimos a hacer ese papel, vinimos a buscar los partidos y creo que el 0-0 durante 87 minutos contra Italia demostró un poco eso, demostró que por muy poquito se podría haber ganado o esa sensación después de la remontada frente a Sudáfrica, Sí. ¿no? Ese partido que empezó 2-0 y terminó 2-2, en el que Argentina está demostrando a qué vino. Cuando le preguntan a Germán Portanova, siempre habla de lo mismo, de ir a buscar, de ir a atacar, de ya conocer de memoria. Digo, no es sorpresa la altura de las suecas, tampoco la intensidad, el buen pie que tienen, pero conociendo todo ese, sabiendo todo ese estudio, están buscando la forma de combatir, ¿no? Esas ventajas, esas características que tienen. Por lo tanto, creo que Argentina, si bien puede que sea un partido muy duro y muy complicado, también muy físico, Argentina va a ir a buscarlo, porque como decía antes, todavía está como pendiente ese sueño, ¿no? Esa esperanza de poder hacer historia en un mundial. Y quizás con una Suecia que ya está clasificada, que a ver, todas sus jugadoras tienen un gran nivel, pueden llegar a hacerlo. Sí, 1, Suecia, poneme suplentes, dale, tipo guardate para la próxima ronda, ya estás adentro. 2,
como periodista deportiva que está cubriendo el Mundial ahí in situ, Agus, y que además habla con las jugadoras, conoce también lo que tiene que ver con el deporte en la Argentina, ¿no? Digo, hablo de los clubes nacionales. ¿Cuál es la diferencia entre 2019 y hoy? Digo, ¿la notan dentro de la selección? ¿La notan dentro del cuerpo técnico? ¿Se siente, más allá de los resultados, la profesionalización del fútbol? Mira, hay una anécdota que yo cuento siempre y que me parece un fiel ejemplo de esto que me estás preguntando. En 2018, una vez que la selección argentina jugó la Copa América e hicieron ese famoso reclamo del Topo Gigio, pidiendo un poco más de igualdad, pidiendo, viste, condiciones, recursos, hablé con una de sus jugadoras, con Ruth, con Chule Bravo, y me decía, yo me enteré que una compañera mía era zurda cuando le dio un pase en la cancha en la Copa América. Wow. Eso habla de que previamente no habían entrenado, no se conocían, no habían tenido prácticas ni tampoco fecha FIFA. Entonces, lo que sí lo que sí pasó en estos 4 años fue que se respetaron las fechas FIFA, salvo por algunas excepciones en periodo de pandemia, ¿no? Donde se complicó a nivel internacional, lógicamente, los amistosos que programa la FIFA, pero después siempre se respetaron, se solicitaron giras. Recordemos que Argentina ya vino acá a Nueva Zelanda para jugar 2 veces contra el seleccionado local y una contra Chile, en una gira que se realizó en abril, y siempre se pudieron medir, que era algo que antes no pasaba. Claro. Ni que hablar cuando hablamos de viáticos, estructura, indumentaria, herramientas que antes no tenían, y si bien todavía falta muchísimo por construir, se sienten más acompañadas. Obvio. Es un equipo que además se conoce, y también lo que pudieron hacer, que creo que nos dejó un claro mensaje la Escaloneta, esto de la unión grupal, ¿no? Poder pasar tiempo juntas básicamente para conocerse, para ser compañeras y quizás hasta formar amigas. Agustina. Así que sí, creo que realmente impactó muchísimo lo que pasó en estos 4 años. Sí. No, dale, cerrá nomás para agradecerte la cobertura y el gran laburo, pero el cierre todo tuyo. No, eso, que obviamente la semiprofesionalización ayudó y muchísimo, está elevando la vara y estamos viendo talentos como los pudimos ver en cancha. Aquí estaremos entonces, en el Estadio Huaycato, donde están las entradas agotadas, 25.000 personas estarán aquí alentando tanto a la selección argentina como a la de Suecia. Gracias, Agus, un abrazo muy grande y súmense, hoy a las 3 de la mañana ya arranca la programación especial de la televisión pública con el partido del fútbol femenino. Que viene muy bien, porque si seguís de largo, que te arranca a las 3 la previa, te va como, ¿no? Motivando para el partido a las 4. Y si te quedás ahora pegado a Desiguales... Para seguir de largo un martes vos. Siempre, Nico. Yo te voy a decir algo, Caruso está para seguir más que todos nosotros juntos. Mirá Gracias, vos. Luli. Mirá vos. Veníamos discutiendo bastante, mirá. Es bueno, ¿no? Lo que me acabas de decir. Sí, es re bueno. Discutimos después, si no. Es un gran depende, ¿viste? Con la encuesta de la Nación, depende.